Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Seguimos con lo que es la Copa Mundial de la FIDE 2021 y en esta segunda fase eliminatoria los jugadores suramericanos siguen dando de qué hablar. Por un lado tenemos que el gran maestro peruano Jorge Cori ha logrado igualar las acciones en su match contra el gran maestro argentino Sandro Mareco y ahora tienen que irse a jugar los desempates. Pero en esta oportunidad les vengo a traer una partida de otro gran maestro suramericano, en este caso del argentino Alan Pichot, uno de los jugadores que actualmente tiene una gran proyección internacional y que ha clasificado a la tercera fase de esta Copa del Mundo, derrotando de manera brillante al fuerte y experimentado gran maestro croata Ivan Saric. Pero como siempre, antes de ver esta partida les recuerdo que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita para que no se pierdan los videos que estamos subiendo. Con piezas blancas el gran maestro argentino Alan Pichot inicia la partida con la jugada de 4 y con piezas negras el gran maestro croata Iván Saric responde con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Tenemos una variante Naidor de la siciliana, tras lo cual Pichot juega alfil G5, una de las líneas más agresivas y normalmente este tipo de variantes contra la Naidor nos trae partidas muy entretenidas y esta no va a ser la excepción. Caballo BD7 de las negras, dama E2, E6, F4, dama C7 y enroque. Por supuesto, sabemos que las blancas en estas posiciones van a tratar de iniciar un ataque por el flanco de rey. P5, las negras harán lo propio por el flanco de dama contra el enroque blanco. A3 y alfil B7. Parece que las negras van a terminar su desarrollo muy pronto. Solo le falta jugar alfil E7 y enroque, mientras que a las blancas le falta desarrollar su alfil de casilla blancas. G4 de Pichot, que se lanza rápidamente al ataque. Alfil E7, rey B1, jugada siempre profiláctica. H6, alfil H4, G5, F por G5 y caballo H7, jugada intermedia aprovechando que el alfil en H4 está en el aire y el peón de G no puede capturar al de H. Alfil G3 de Pichot, ahora poniendo alguna presión allí sobre el peón de D6. H por G5, H4 de las blancas que siguen con su idea de abrir el juego realmente. Caballo HF8, alfil G2, por fin las blancas terminan su desarrollo. Y ahora G por H4 de las negras que siguen abriendo líneas, pero hay que tener cuidado porque el rey está en el centro. Tal vez era aquí un poco mejor para las negras la jugada caballo E5 intentando bloquear allí y no abrir tan rápido. Además, no es tan buena opción capturar ese caballo en E5 porque aunque las negras doblarían sus peones, también controlarían muy bien las casillas D4 y D5. En vez de eso, luego de G por H4, aquí simplemente Pichot va a hacer una jugada genial que es caballo F5. Fíjense que se lanza al ataque inmediatamente. Aquí las negras no pueden capturar el alfil de G3 porque vendría torre por H8. Fíjense que la torre está en el aire. Y ahora no les queda más remedio que capturar el caballo con E por F5, ya que les estaban amenazando muy fuerte en D6. De aquí en adelante Pichot va a empezar a jugar con mucha energía. Comienza con E por F5, las negras juegan ahora sí caballo E5 intentando bloquear allí la columna. Alfil por E5, D por E5, alfil por B7, dama por B7 y dama por E5. Tras este movimiento, ahora Pichot amenaza la torre en H8 y por lo menos tiene un peón en compensación por la pieza que ha entregado. Además, por supuesto, de ese rey bastante débil de las negras en el centro. F6 de Saric, intentando allí, por supuesto, primero defender la torre y tratar de abrir un espacio para su rey. Dama E3 y rey F7. Las negras se quitan aquí el rayo X que parece lo más lógico. Pero tal vez había que tratar de iniciar una contraofensiva con jugadas como B4, aunque tampoco parece esto muy peligroso para las negras luego de capturar el peón. En vez de eso, tras rey F7, Pichot ahora juega torre HE1, activando su torre.
Torre H7 de Zarig, buscando allí defender de forma indirecta al alfil de 7. Caballo de 5, sigue el ataque de las blancas. Alfil de 8. G5, nuevamente una jugada fantástica aquí de Pichot, que lo que quiere es abrir esa posición lo más que se pueda porque sabe que rey en el centro es rey muerto. F por G5, F6, sigue la ventaja de espacio aquí de las blancas ahora. Alfil por F6, torre F1, como les comentaba. Las blancas han entregado pieza, peones, con tal de abrir la posición y ahora las negras están aquí desesperadas. Su alfil está amenazado, prácticamente insalvable y las blancas tienen todas sus piezas activas. Rey G7, caballo por F6, recuperación ahora sí de material. Fíjense que aparentemente las negras tienen un peón de ventaja, pero esto no es suficiente. La posición negra se cae a pedazos. Torre H6, caballo E8 jaque, rey G8 y dama por G5 jaque, tras lo cual el gran maestro croata decide abandonar y dejar de sufrir porque su posición realmente es muy mala, es una posición desesperada. Fíjense que aquí las negras podrían intentar una jugada como torre G6, tal vez cubriéndose el jaque, pero tras caballo F6 jaque, rey G7, con la sencilla dama por H4, la ventaja de la blanca es muy grande. Si no viene en material, sí en la posición que tienen, porque el rey negro es demasiado pasivo y demasiado débil. Se amenazan jugadas como caballo H5 jaque, pasar las torres, y simplemente las negras han querido dejar de sufrir. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida con la que Pichot se clasifica a la tercera fase de la Copa del Mundo? Realmente muy meritorio para el argentino, que ahora deberá enfrentar a otro jugador muy fuerte, pero que al parecer tiene buenas posibilidades porque está en gran forma, como lo demostró en esta partida. Bien amigos, si les gustó esta partida les recuerdo que pueden apoyarme dándole un buen like, además por supuesto de suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierdan los videos que estamos subiendo de esta Copa del Mundo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.